Bueno, el último tema que vamos a ver se llama análisis de funciones y en este tema vamos a ver todas las características de, en general de cualquier tipo de función. Vamos a analizar la que estuvimos viendo este año, la función racional, la trigonométrica, y también vamos a pasar por otro tipo de funciones que ya no tienen nombre. También vamos a ver un poco de la cuadrática, pero es así en general para todas las funciones, ¿sí? Todas las funciones se analizan lo mismo, ¿sí? Acá está remarcado ahí en amarillo cada una de las características. Y yo solamente acá le dejé la definición o las características que tiene cada una de ellas. Y ahora vamos a ver cómo se analizan, ya sea en la fórmula o cuando tengamos un gráfico ya hecho. Vamos a comenzar primero por el dominio y la imagen, ¿sí? Que un poco ya lo vieron en la función racional. El dominio me dice de una función que es el conjunto de todos los valores de x que puede tomar la variable independiente. Y se lo simboliza con la d y la f, la d de dominio y la f de función, ¿sí? Acuérdense que la variable independiente era el eje x y la variable dependiente el eje y, ¿sí? Bueno, entonces, así en general el dominio teníamos que observar el eje x en el gráfico y la imagen teníamos que observar el eje y, ¿sí? Y para el cálculo en el dominio teníamos que ver qué valores podía tomar x para saber cuáles eran los valores para reemplazar en la tabla, ¿sí? Entonces vamos a pasar a un ejemplo. Bueno, este es el gráfico que vamos a analizar con todas las características que tenemos. Pero primero vamos a ver una función cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo una función de este tipo, x cuadrado más 2x menos 3, por ejemplo, ¿sí? Es una función cuadrática, ¿sí? Y si ustedes esto lo vieron el año pasado, y si yo quiero graficar este tipo de función, ¿cuál sería el modelo del gráfico que me queda en el eje? Como una U, creo. Claro, como una U que se Ah, llamaba sí, sí, sí. parábola, ¿sí? Sí. Bueno, entonces nos fijemos para analizar el dominio. Acuérdense que este gráfico que está acá en azul, la parábola, sigue infinitamente, ¿no? Se grafica solamente una parte de la parábola, pero acuérdense que sigue infinitamente para ambos lados, para la izquierda y para la derecha, ¿sí? Eso en el gráfico. Ahora analicemos el dominio. En el dominio tenemos que observar la letra x. Y si yo tengo acá en la fórmula x cuadrado más 2x menos 3, ¿qué valor? O sea, para el dominio yo tengo que elegir un valor para x y reemplazarlo y encontrar un resultado, ¿sí? Entonces, ahora le pregunto, si yo ingreso acá en la x, ya sea en x al cuadrado acá o acá, ¿hay algún número que yo ingrese y que al hacer las operaciones no encuentro un resultado? ¿El ¿Entienden la cero pregunta o no no? era, profe? Pero ese era No para algunos casos, entiendo. ¿no? No Bueno, entiendo, profe. bueno, ahora les planteo Hay tantas funciones y no me acuerdo de nada. la función racional. Por ejemplo, que tengan así. ¿Por qué se llamaba racional? Porque estaba escrito en forma de fracción, ¿sí? En forma de razón. Bueno, y en las racionales, en las fracciones, había un único valor por el que no se puede dividir, ¿sí? ¿Cuál era? Ese era el cero, Por ¿sí? cero, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque no puedo dividir por cero, ¿sí? Porque si yo hago el reemplazo 2 dividido cero, acuérdense en que lo habíamos hecho en la calculadora y no existía un resultado, ¿sí? Pero es en el caso porque esto es una división, ¿sí? Pero ahora le planteo este caso de la cuadrática. De nuevo le hago la pregunta. Si ustedes elijan cualquier número para reemplazar en x, ¿hay algún número que ustedes elijan y que después de hacer las operaciones no encuentren un resultado como este caso? ¿O para todos los números que yo elija voy a tener un resultado acá en la cuadrática? Ahí sí se puede poner cualquier número. Ujú. Mm, Sí, sí se acá puede. sí en la cuadrática se En la puede poner cualquier cuadrática sí número. que Sí, ahí no. sí se Sí, puede. en la ¿Y el otro cuadrática cómo se llama? Racional.
Ese. En la racional no, ¿sí? Entonces, ¿ven la diferencia de por qué en la cuadrática se puede ingresar cualquier número para x y por qué en la racional no? En la cuadrática, ¿por qué sí? Porque solamente tengo una potencia, después suma, resta y una multiplicación, ¿sí? Y no hay ninguna restricción para esas operaciones. Solamente hay restricciones para el caso de que yo esté dividiendo. ¿Y de qué número se trata? Del número 0. Si yo divido por 0, no existe el resultado, ¿sí? Entonces, para la cuadrática no hay restricción del dominio, ¿sí? Entonces, para la racional sí hay una restricción. Y ahora les voy a presentar otro tipo de función que no la vimos, pero van a tener un ejemplo en el práctico, que se llama función irracional. Las funciones irracionales generalmente están expresadas dentro de una raíz, ¿sí? Entonces yo tengo el tercer ejemplo que le acabo de escribir. La función es raíz cuadrada de x más 3, ¿sí? Ahora piensen ustedes, ¿hay alguna restricción para x o para la raíz? Así como en la división no se puede dividir por 0, porque no existe el resultado. En la raíz, piensen, la raíz cuadrada de qué ¿Cómo, número. profe? Así como en la función racional acá en la fracción no se puede dividir por 0, ¿sí? Ahora yo quiero que piensen ustedes en una raíz, en este caso en una raíz cuadrada, ¿sí? En una raíz cuadrada, ¿existe el En la que no se resultado para pueda, todos los digamos. números? Claro, es si existe el resultado para todos los números. Si yo pongo la raíz cuadrada de cualquier número que ustedes piensen, ¿voy a tener resultado o no? ¿O hay algún número que yo ingrese en la raíz cuadrada y no tenga resultado? ¿Qué piensan? No es que piensan, ¿cuál sería? Un número negativo. Ajá, ¿por qué? Porque, yo me acordaba de una, que era, no sé en qué año me enseñaron, pero era que no se podía poner número negativo en la raíz porque no existía. Bueno, Sí, eso me acabo de acordar. Que no pongamos un existe. ejemplo. Si yo pongo la raíz cuadrada de 4, positiva ahora, ¿no? ¿Cuánto es? ¿El 2? No es Claro, que... Ah, no sí. sabía, es una raíz. Pero ahora si Dos. pongo la raíz cuadrada de menos 4, Claro, ahí no existe, que Ahí no. se hacía otra cosa que no habías dicho que. bueno, Pero el año esperen. pasado habíamos Sí. visto que no existía. O ¿Por sea, qué, tenía, por qué acá es 2? se podía resolver, pero en realidad no existía, no sé cómo era. Claro, claro. Pero veamos primero, ¿por qué acá es 2? En la raíz de 4, ¿por qué es 2? ¿Por qué era? Porque 2 por 2 es Porque. 4. Sí, 2 por 2 es Porque 4. 2 por 2 es 4, ¿sí? Y acá en la raíz de menos 4 yo no puedo decir que es menos 2. Entonces, no sé, me tiro un resultado que sea menos 2. ¿Por qué no sería menos 2 el resultado? Porque si yo hago menos 2 por menos 2, Me da 4 me positivo. sigue dando 4 positivos, que sería esto, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ya descartamos este menos 2. Bueno, y ahora quiero que se fijen qué pasa si ponemos en la calculadora la raíz de menos 4. Uy, espera. Pero no sé cómo se pone el menos 4 acá. Bueno, yo tengo el menos 4 y ahora ¿dónde tengo una raíz acá? Una raíz cuadrada. ¿Ve? El resultado de nuevo nos dice igual que en la división por 0. Nos dice que esa entrada no es válida o que no tiene resultado, ¿sí? Entonces las raíces de menos 4 o en general de cualquier número negativo no existen tampoco, ¿sí? En los números reales, existen en los números complejos. Bueno, ese sería otro caso, otro tipo de funciones en las que, entonces, analicemos de nuevo esta función, la que tiene la raíz de x más 3, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir del radicando, ¿sí? Que sería lo que está dentro de la raíz. Si yo tengo una función en la que aparezca una raíz cuadrada, lo que aparezca dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Positivo. ¿Positivo? Positivo, ¿sí? Y si yo lo quiero expresar con otros signos matemáticos, porque yo no puedo poner acá que x sea positivo.
hay un signo que me permite decir que abarca a todos los números positivos. Yo acá en este caso tengo que No me escribir acuerdo. que el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser, y si es cero, ¿tiene resultado o no? Si está el cero solo, Sí, no, que sí, no, o es cero. No, es cero, sí, es cero, Cero porque sería cero por cero, sí. cero. sí, Oh, es cero. Entonces serían todos los números positivos y a eso le agregamos el cero, ¿sí? Entonces, de nuevo les repito, cuando tengamos una función en donde aparezca una raíz, lo que aparezca dentro de la raíz tiene que ser positivo y el cero. Y eso lo escribimos como, ¿qué significa ese signo que acabo de escribir? mayor que cero. Ya, no, no es mayor, y hay dos rayitas abajo. Ese Ah, signo se lee como la mayor o Carla. igual. No entiendo, dice la Carla. No entiendo, Sí, sí, dice la leí. Carla. ¿Qué parte, Carla? Si no tiene micrófono. A ver, escribí, Carla. Bueno, ese signo, hasta que escriba la Carla, ese signo que le Ah, son puse dos ahí, rayitas, yo no veía. sí, son dos rayitas. Ese signo significa mayor o igual, ¿sí? Entonces ahí ya estamos abarcando, dice mayor o igual que el cero, ¿sí? Entonces estamos abarcando al cero por ser igual y después mayor a todos los números positivos, ¿sí? No tomamos ningún número negativo, ¿sí? Entonces ese sería el otro caso, digamos, en donde hay una restricción para el dominio, ¿sí? Entonces tenemos el caso este de que tienen que ser mayor o igual que cero, el último caso que vimos. Después el caso de las racionales, en donde el denominador no puede ser cero, tienen que ser distinto. Acuérdense que acá era distinto de cero, ¿sí? Y después, bueno, todas las otras funciones que ustedes ya la conocen, por ejemplo, acá tomamos la cuadrática, ¿sí? Esa no hay ninguna restricción, pero si nosotros tomamos una función lineal, por ejemplo, x más 3, qué sé yo, ¿sí? Es una función lineal que nos da como gráfico una recta, ¿sí? Ahí tampoco no hay ninguna restricción porque en lugar de la x yo puedo ingresar cualquier número y voy a obtener un resultado, ¿sí? En las funciones trigonométricas, en la del seno, ¿sí? Si bien cambiamos los números por valores de ángulo en pi, también ingresando cualquier número voy a tener un resultado, ¿sí? No hay ninguna restricción ahí para el dominio. Profe, o sea que en esa que tiene la raíz, los números de adentro siempre tienen que ser positivos. Claro, por el hecho de que la raíz de cualquier número negativo no existe. Por ese Ah, solo hecho. bien. ¿Sí? Y Siempre tiene que ser positivo. el cero también puede ser, o eso no El entendí. cero también, porque 0 por 0 me sigue dando 0. ¿Sí? Ah, Entonces bien. puede ser cualquier número mayor o igual al 0. ¿Sí? Bueno, eso es lo que significa el dominio, analizándolo así un poco en las funciones. Ahora vamos a pasar a ver en el gráfico, en el ejemplo que tenemos acá. Este es una función cualquiera, no tiene ningún nombre en específico. En el práctico yo en un punto ya les doy el gráfico hecho. Y bueno, primero vamos a analizar el dominio, ¿sí? Y el dominio tenemos que observar el eje X, ¿sí? Y sabemos que acá tenemos los números, ¿sí? Fíjense, está en hoja cuadriculada y va de un cuadrito en un cuadrito en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces tenemos todo el gráfico de la función y vamos a observar el eje X para determinar el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta para que lo vean gráficamente para saber cuál es el dominio es ¿dónde empieza el gráfico y dónde termina el gráfico? Observando solamente el eje X porque estamos analizando el dominio. ¿Dónde empieza el gráfico? ¿En qué valor de X empieza el gráfico? En Ay, está re menos difícil. 8 Claro, ajá. ¿Y dónde termina el gráfico? ¿Dónde está y menos? termina en más, o sea, en 8 positivo. Bien. ¿Lo ven todos? Ah, cierto que se No, puede hacer zoom, qué tonta que soy. Entiendo. no sé Sí, si ya llegan a ver entendí. bien los números.
Ah, que sí, sí, puede sí. hacer zoom. El gráfico empieza acá. Re ciega. Sí. En -8. Sí, Y en menos. sería que se corresponde en el -8 para X, y bueno, dando todas las vueltas termina en el 8 positivo para la X, ¿sí? Y entonces eso, ¿cómo lo escribimos acá? Entonces ponemos DF, que era la abreviatura del dominio de la función, paréntesis, -8, coma, eso quiere decir hasta el 8 positivo, ¿sí? Y de esa manera ya definimos el dominio de esta función, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la imagen. En la imagen tenemos que analizar el eje o observar el eje Y. Ya no lo analizamos porque no estamos calculando nada. Tenemos que observar el eje Y. Y de nuevo tenemos que ver de dónde hasta dónde con respecto al eje Y se dibuja el gráfico. Y de dónde hasta dónde sería. Desde 6 a -6. Bien. Lo escribimos entre paréntesis de nuevo. Lo de numerito de ahí, digamos, donde Claro. llega el cosito es. Hasta donde llega el gráfico. Es. 6 hasta Menos -6. ¿Sí? Bueno, y ahí ya tenemos analizado y determinado el dominio y la imagen de esta función que tenemos como ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y esas serían las dos primeras características. Ahora vamos a pasar a la otra, que seguro en algún momento la vieron. Y la que sigue es los ceros o raíces de la función. Me dice que son aquellos valores del dominio, o sea, si hablo del dominio, ¿de qué es que estamos hablando? De donde empieza el gráfico. No, del no. X. Del o eje del X. Y. Acuérdense, el Del dominio X. es sinónimo Va, de de la eje X. X y la De la imagen E. del eje Y. ¿Sí? Entonces los Ujú. ceros ya sabemos que van a estar en el eje ¿Cuántas X. cosas? No me acuerdo nada de ¿Sí? eso. Van a estar en el eje X y son para los cuales la función se anula. ¿Qué quiere decir esto? Que la intersección del gráfico con el eje X. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar eso, la intersección del gráfico con el eje X. Volvamos al gráfico de acá. ¿Sí? Tenemos que observar el eje X. ¿En qué valores del eje X voy a tener intersecciones con el eje X del gráfico? ¿Sí? O en otra palabra, eso quiere decir en qué lugares del eje X el gráfico corta por el eje X, obvio. ¿No en los 5? La En intersección. En el -1 Ay, no sería escuché, 1. profe. En el -1, profe. Bueno, ese es una raíz o un cero de la función, ¿sí? -1. ¿Hay otro más? El 4 Ajá. y el Y el 7. 7. Y El 7. no, el -6 no. El -6. Bueno, eso quiero que lo piensen y que me digan por qué el -6 no. ¿Quién entiende? ¿Rocío? Sí, no entiendo qué hay que hacer, qué Bueno. hay que ver. Tenemos que observar los ceros o las raíces de la función. ¿Cuáles son en el gráfico? Son los puntos sobre el eje X por donde pasa el gráfico. ¿Sí? Entonces me dijeron recién, un lugar del eje X por donde pasa el gráfico es el -1. Ah, donde ¿Sí? pasa. Está bien. Sí. Otro es el 4 y otro es el 7, ¿sí? Y ahora recién le preguntaba y me dijeron que el -6 no sé, o estaban en Porque duda. no pasa No está cortado, por el sino X. que- O sea, está por encima nomás. Dobla Claro, ahí, llega al justito. punto, pero no corta. Claro. Bueno, pero acá la definición me habla de intersección, ¿no? Acá la definición de cero raíces me dice la intersección del gráfico con el eje X. ¿Sí? ¿Qué significa intersección? Intersección no significa solamente que lo corte o que lo pase, digamos. Intersección en Está matemáticas con que significa llegue también que pase por encima Sí. del mismo eje o que pase por Ah. encima de otro gráfico o que pase por encima de otro eje. ¿Sí? Entonces el -6 también. Entonces el -6 también. ¿Sí? Al Sí. conjunto de ceros se lo escribe, se lo abrevia de esta forma, la C mayúscula y un 0 arriba, ¿sí? Y a diferencia del dominio de la imagen, a esto lo vamos, como son puntos, lo vamos a escribir entre llaves, ¿sí? Cada una de las características tiene su propia abreviatura y su propio lenguaje para escribirlo, ¿sí? Y lo vamos a escribir en orden. -6, -1, 4, 7. Y ahí cerramos la llave. ¿Sí? Bueno, entonces ahora pasamos a otra definición, a otra característica que me dice el conjunto de positividad. El conjunto de positividad de la función
está integrado por los valores del dominio. Acuérdense, acá también le dice, cada una de las características le dice en dónde tienen que fijarse. En las raíces nos tenemos que fijar en el dominio, o sea, en el eje X. En el conjunto de positividad lo mismo, nos tenemos que fijar en el dominio, en el eje X. Y me dice para los cuales la función es positiva, es decir, el tramo del gráfico que se encuentra por encima del eje X, ¿sí? Generalmente en todas las características que le doy la definición, la primera parte es una definición técnica y después le dice cómo tienen que analizar en el gráfico. Entonces el conjunto de positividad le dice, es el tramo del gráfico que se encuentra por encima del eje X, ¿sí? Vamos al gráfico de nuevo, ¿sí? Conjunto de positividad se abrevia la C mayúscula y un más arriba. Y ahora observemos el gráfico. ¿Tiene línea de punto? ¿Cómo? ¿Son esos que tienen la liñita de punto? Nada que ver. No, la línea de punto ahí está para identificar en qué valores dobla el gráfico, digamos. Bueno, entonces en el conjunto de positividad tenemos que mirar la parte del gráfico que está por encima del eje X, ¿sí? Ustedes si quieren, si tienen ahí a mano una hoja o la mano, pongan sus manos sobre el eje X, tapando la parte negativa del eje Y, entonces le va a quedar solamente la parte positiva del eje Y, ¿sí? Que sería la parte, que sería el conjunto de positividad de este gráfico. ¿Se entiende? ¿O no? No. Sí, Díganme. sí, yo sí entendí. Sí, sí entendí. Agarren una hoja o pongan la mano sobre el eje X, ¿sí? Pero ¿sobre qué parte? Sobre la parte negativa del eje Y, ¿sí? O sea que tapan la mitad del gráfico y le va a quedar solamente la parte que está por encima del eje X, que sería el conjunto de positividad, ¿sí? Es lo que está arriba, digamos. Sí, lo que está arriba, ¿sí? Yo le digo que pongan la mano acá. Pongan la mano Sí, sobre el sí. eje X, tapen todo esto, ¿y qué le queda por encima? Le queda esta curvita, Sí. queda esta curvita, y le queda acá una línea, ¿sí? Ujú. Una línea. Acuérdense que esta línea, ya sea de acá o de acá, continúa infinitamente para ambos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que determinar esos tres sectores, cómo escribirlo acá en el conjunto de positividad, ¿sí? Vamos a analizar en orden, ¿sí? Todo esto en orden. Vamos a analizar primero este tramo, ¿sí? Que está por encima, ¿sí? ¿De dónde viene? Desde el -6 hasta el 6. ¿Cuál? ¿Cuál me decís, Luciano? El primero. Este primero, sí. ¿De dónde hasta dónde? Menos 8. Desde Acuérdense que el tenemos que -6. observar el eje X, ¿no? Ujú. ¿Cuál? Desde el Positividad 8. es solamente el dominio, o sea, el eje X, ¿sí? ¿Cómo? Desde el 8, Desde el 8. menos 8, perdón. Menos 8. Claro, menos 8. Bueno, acá no vamos a poner menos 8, ¿sí? Ah. ¿Por qué? Por lo que yo le dije recién, que este gráfico viene desde la parte infinita y sigue también desde acá, desde la parte infinita, ¿sí? Y no sabemos hasta dónde llega. Entonces, en este gráfico en este conjunto, perdón, vamos a poner que este gráfico viene desde el menos infinito, porque acuérdense que este gráfico sigue para todos lados, y para acá también, no sabemos dónde. Entonces, este gráfico viene desde el menos infinito y es positiva en este tramo, en el primer tramo, hasta el -6. -6, ¿sí? Esa es la primera parte que es positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué otra parte es positiva? Este sector, ¿sí? Ese sector, ¿de dónde hasta dónde va? Del menos 6 al menos 1. Bien, desde el -6 hacia el -1, ¿sí? Siempre observando el porque eje la curva X. termina en el -1, digamos. Claro, porque la curva termina en el -1. ¿Y cuál es la otra parte positiva? Esta curva. El Del 4 4 al 7. hasta el infinito positivo. No. Es verdad. ¿No? No, pero la otra parte Desde está el abajo, 4, pues. Hasta claro, el es 7. solamente la parte que está claro. arriba, desde el Se 4 va hasta para el abajo. 7. Es verdad. Y después del 7 al infinito, ¿no? No, ese está por No, debajo, porque como ya dice va el para liceo. abajo. O sea, termina. Eso es Del lo 4 negativo de la parte Ese de termina, abajo. digamos, ahí. Sí, Claro, sería el ese 4 solamente al termina en el 7. porque el otro estaría abajo. Bueno, ya, entonces, si la parte de arriba se llama conjunto de positividad, la parte de abajo del gráfico, ¿cómo se llamaría? Conjunto de negatividad. Claro.
Sí, bueno, O entonces sea, profe, termina en el 7 y se da la infinito. positividad termina en el 7. La positividad Ah, bien. Claro, es lo que está arriba del eje. del eje X. ¿Sí? Y bueno, acá enumeramos los 3 sectores del gráfico en donde sería positiva. ¿Sí? Ahí acá solamente me queda por escribir un signo matemático es como una U, un poquito más ancha, que significa unión. ¿Sí? ¿Y para qué escribo unión? Para decir que en estos 3 sectores del gráfico de la función está presente el conjunto de positividad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al conjunto de negatividad. ¿Sí? La definición está en la teoría. Es lo mismo que el de positividad, pero observando la parte de abajo del eje X. O sea, ahora hacemos al revés. Tapan la parte de arriba del eje Y, la parte positiva, y observan la parte que le queda por debajo del eje X. ¿Sí? Y entonces comencemos a enumerar y a determinar los sectores. Paréntesis de nuevo. -1 y 4. Bien. -1 hasta 4. ¿Sí? Ese sería el primer tramo. ¿Cuál es el otro tramo donde Y es el negativa? otro es 7 y infinito, no sé cómo se decía. Sí. 7 Infinito negativo, hasta el... ¿Qué menos infinito sería? infinito. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. No, ¿por qué negativo? Si estamos yendo para la parte positiva del eje Ah, es X. verdad, es Ah, verdad. bueno, porque yo pensé que porque estaba abajo era negativo, pero como El de arriba va a ser como negativo y el el de eje abajo positivo. X sería positivo, ¿que no? Claro, sí, porque acá en el conjunto de positividad y negatividad estamos observando solamente el eje X, ¿sí? Y como nos estamos alejando del eje X, vamos hacia el infinito positivo, ¿sí? Y entonces esos serían los 2 únicos sectores en donde la función es negativa, ¿sí? Y solamente nos queda por escribir el conjunto, el símbolo de unión, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el conjunto de ceros, positividad, negatividad. ¿Hasta acá ninguna duda? ¿O No, alguna profe. duda? No. Bueno, La Sí, Carla que no entendí. entiende nada ahí. ¿qué pregunta puede Carla? Cabo. Bueno, ahora vamos a otra característica. La otra característica que sigue es la continuidad y me dice, una función es continua cuando su gráfica no tiene interrupciones ni saltos y en el caso que los tuviese es discontinua. ¿Sí? Bueno, acuérdense que no tiene interrupciones ni saltos. ¿Sí? ¿Cómo sería ahora, ¿qué significa salto? ¿No? Le hago un gráfico de ejemplo para que vean qué es un salto. Dejemos este por un momento. Por ejemplo, que yo tenga, no sé, yo esté dibujada, hay funciones en las que estén dibujada la función cuadrática a medias. Le hago una línea de puntos y que acá arriba continúe una función lineal, por ejemplo, ¿sí? Hay ejercicios que pueden ser así, ¿sí? Entonces, en este caso, hay un salto, ¿sí? ¿Qué significa el salto? El salto es esto, es un corte. La interrupción que hay del gráfico de la función, ¿sí? Eso es un salto. Entonces vamos a comparar con esto, con este gráfico que tenemos de ejemplo. ¿Podemos decir que esta función es continua o no? ¿O tiene algún salto o alguna interrupción que me permita decir que es discontinuo? Es continua, que no, Es- porque no se corta de ningún lado. Continua. No se cortan con los ¿No es puntos. discontinua? Para vos, No ¿dónde se sería corta. discontinuo, Lucero? De ese -4 y -2, porque ahí está recto, digamos. Justo En donde esta pasa parte. por el... Claro, ahí. Pero no siguen unidos que ahí no, no, ¿o no? no hay una interrupción. Ya vamos, ahora sigue ese caso. ¿Sí? Ya vamos a ver qué sería ese sector que es recto, como me decís vos. ¿Sí? Pero hasta el momento no. Esta función Porque solamente Ya, es continua. están todas las ¿Es líneas continua? Sí, esta es Están todas continua. unidas, no, o sea, no No hay hay ninguna ningún, interrupción. están todas ¿Y unidas qué? las O sea, líneas. ¿qué tendría si tuviera una interrupción? O sea, estaría separada la línea. la Claro, línea de punto, digamos, ¿que no? Claro, lo que la dije recién. línea A de ver, punto que hizo el profe sería como ahí no tendría que haber acá, nada, ahí estaría vacío. acá. Acá yo le dije, hay una semiparábola, digamos, que no está completa.
Después, yo acá le hice la línea de puntos para que ustedes vean que hay una interrupción nada más, ¿sí? Pero en realidad esa línea de puntos no iría, Ah, ya ¿sí? entendí. O sea, estaría Esa línea de puntos separado. no iría y acá continúa una función lineal, ¿sí? Ahí hay un salto, ¿sí? Es la definición de salto de una función, digamos. Se corta, ¿sí? En otras palabras, digamos que se corta. Ah, no va la línea de puntos. Sí, sí. O sea, No, yo le puse la línea de no puntos sigue para que ahí. ustedes se guíen. Claro, no Ah, sigue ahí. Ah, ya entendí, ahora sí. Para que vean la diferencia, por ejemplo, si yo hago la semiparábola esta y a continuación de eso hago una función lineal, ¿sí? Ahí sí sería continua, ¿sí? Ah, Porque sí, por sí. más que no esté dibujada completa la parábola, no hay ningún corte, ¿sí? No hay ninguna interrupción del gráfico, ¿sí? Pero si se queda como este caso así, la función lineal acá arriba, ¿sí? Ahí no habría, no sería continua, ¿sí? Porque hay un salto. Sí, sí. Dice profe Lale que no entendió lo último. Lo Debe último ser de esto qué, de continuidad, Debe ser, sí, esto de continuidad y discontinuidad. Bueno, la continuidad, una función es continua cuando no hay ningún salto ni ninguna interrupción en el gráfico. Si observamos el gráfico este que tenemos como ejemplo, fíjense en que no hay ningún corte, ¿sí? Ahí acá aparece una parte que el gráfico, hay una meseta, digamos, está en línea horizontal, pero ya vamos a ver qué sería ese caso, pero sigue siendo continua, ¿sí? No hay ningún corte. El caso de que una función sea discontinua es este, cuando haya algún corte o alguna interrupción en el gráfico, ¿sí? En otras palabras, digamos, una función es continua cuando lo pueden dibujar con un lápiz una sola vez, ¿sí? A este gráfico, si yo agarro el lápiz, que sería el mouse, por ahí, acá el cursor del mouse, si yo agarro esto, pumba, pumba, sigo el sentido del gráfico y lo hago de un solo trazo, ¿sí? Pero si yo quiero graficar esta función de un solo trazo, comienzo acá, sigo, y acá me tengo que levantar la mano y ir hasta acá, ¿sí? Entonces, en ese caso ya es discontinua, ¿sí? Porque tengo que levantar la mano para graficar la función, digamos, ¿sí? En otras palabras. O que haya un salto o una interrupción, ¿sí? Bueno, entonces ya en este caso ya podemos decir que la función es continua, ¿sí? Y solamente la escribimos así. La función es continua, ¿sí? No se escribe en ningún tramo, no se determina nada porque es en todo el gráfico que es continuo, ¿sí? Vamos a pasar a otra característica que es cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Me dice, una función es creciente si a medida que aumenta la variable independiente x, también aumenta la variable dependiente y. O sea que tienen que aumentar x e y a la misma vez, juntos. Y después es decreciente si a medida que aumenta la variable independiente x, disminuye la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, decreciente es cuando aumenta x y disminuye y. Creciente es cuando aumentan x y y juntos. Y después acá estaba Lucero, lo que vamos a ver en el gráfico. ¿Cuándo es constante un gráfico? Cuando al aumentar los valores de x, los valores de y no varían. Sí. profe, ¿y cómo es cuando aumentan? Ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno. Vamos a analizar por un sector. ¿Sí? Yo les voy a marcar primero un sector que está sencillo para que me digan si es creciente o decreciente. Vamos a tomar esta parte, ¿sí? Yo se la escribo acá por encima del gráfico. Vamos a tomar ese tramo, ¿sí? Vamos a ver cómo están los valores de x, ¿sí? Este tramo que está marcado acá de la función va desde 1 hasta 6, ¿sí? Entonces, si yo voy desde 1 hasta 6, los valores de x van aumentando o disminuyendo. Aumentando. Bien. Y ahora me fijo el valor de y. El valor de y van desde menos 6 hasta el 5 de este tramo. Y ahí le hago la pregunta de nuevo, ¿los valores de y van aumentando o disminuyendo? Ahí Aumentando. disminuye, ¿no? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Ahí, no sé. No Vos entiendo, para abajo. No entiendo. Bueno, está Ah, claro que sí. los valores de x, miren, van desde 1 hasta 6, ¿sí? Solamente estoy analizando este tramo que está en verde, ¿sí? Va desde 1 hasta 6 los valores de x. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces ahí los valores de x van aumentando, ¿sí? Desde 1 hasta 6.
Ahora voy a tomar los valores de y de este tramo, que va desde menos 6 hasta el 5, ¿sí? Entonces pasa por el menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, Y 0. aumenta. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Los valores de y también van aumentando, Aumenta, sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo es una función cuando pasa eso? Cuando aumenta x, cuando aumenta y. Cuando aumenta x, cuando aumenta y, la función o esa parte de la función es creciente, Creciente. ¿sí? Ahora vamos a ver este tramo de la función, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde van para x? Desde el menos 4 al menos 2. No, el que está en rojo. Desde el menos 3. Ah, Bueno, desde el menos 3 hasta el 1, hasta ¿sí? el 1. ¿Sí? Entonces pasa por el menos 2, menos 1, 0 y 1. Ahí los valores de x aumentan o disminuyen. ¿Qué piensan? Es desde el menos 3 al 1, ¿no? Claro. Ahí disminuye. ¿Qué dicen los otros chicos? No sé, no entiendo. Para mí El disminuye. 1 es mayor que el menos 2, por ejemplo. Claro, Sí. Claro, entonces aumenta o entonces sigue disminuye. aumentando. Claro, Va entonces disminuyendo. va Aumenta. aumentando. Entonces los valores de x van aumentando, ¿sí? Sí. Ahora veamos los Ah. valores de y. Están desde el 3 hasta el menos 6, ¿sí? Entonces pasamos por el 2, por el 1, por el 0, por el menos 1, menos 2 y así hasta el menos 6. Y ahí de nuevo la Ahí. pregunta, Ahí ahí los valores de Ahí y, disminuye. Disminuye. ahí disminuyen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa Entonces cuando sería los valores de decreciente. x, claro, cuando los valores de x aumentan pero los de y disminuyen, es decreciente la función en ese tramo, ¿sí? Ah, bien. ¿Y cuándo es constante? Es esta parte, miren. A ver, le borro esto. ¿Cuándo es constante? Cuando me aparezca un sector de la función en donde haya una parte que esté solamente graficado en forma de línea horizontal, ¿sí? Que sería este tramo, ¿sí? Acá los valores de x van aumentando porque van desde el menos 4, menos 3, menos 2, ¿sí? Van hacia la derecha, o sea que van aumentando los valores. Pero el valor de y siempre va a ser el menos 3, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando el valor de y es siempre uno solo, la función es constante, ¿sí? O para que lo miren en el gráfico, cuando haya un pequeño tramo que sea en línea recta horizontal, esa parte es constante, ¿sí? Porque está No explicando. entiendo, profe. La ¿Cómo? parte rectita es en la donde No entiendo eso. O Bueno, sea, crece. A ver, ya lo dejamos y veamos primero. la constante no entiendo. La línea recta, digamos. Ah, bueno, una función es constante cuando, si tomamos este tramo, ¿sí? Parte de la línea recta esta. Los Sí. valores de x van aumentando. ¿Por qué? Porque el menos 3 es mayor que el menos 4 y el menos 2 es mayor que el menos 3, ¿sí? Entonces los valores de x van aumentando. Pero ¿qué pasa con el valor de y? Es siempre menos 3, ¿sí? Para cualquier valor. Si yo tomo el menos 4, estoy a la altura del 3. Si tomo el menos 2, estoy a la altura del 3 Ah, también, bien. ¿sí? Bien, Entonces sí. cuando pase ese caso es constante, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar todos los sectores en donde la función sea creciente. Se le pone crecimiento. Bueno, entonces ahora vamos a identificar, como hace rato en el conjunto de positividad y negatividad, cuáles son las partes que es creciente esta función. Vamos a comenzar en orden, ¿sí? ¿Cuál sería el primer tramo que sería creciente esta función? ¿Qué dicen? El menos 6 Desde al el menos 6 hasta menos 2. ¿Cómo? ¿Desde el menos 6 hasta dónde? ¿Al menos 2 o al menos 4? Al menos 4. Va. No, hay que ver lo que vi. Desde el 6 al menos 4. Sí, ese es el primer tramo que es creciente, ¿sí? Sí. Porque acá van aumentando los valores de x y los valores de y también van aumentando, ¿sí? Entonces ese tramo es creciente, ¿sí? Ahora,
¿cuál sería el otro tramo que sería creciente? O no hay otro tramo, no sé. Del menos 6 al 4, ¿eh? Del menos 6 al 4, ¿que no? Como dijo Desde el recién. menos 6. Va Desde el Acuérdense 1 que hasta siempre el sobre el eje 4. X, ¿no? Desde el 1 Ah, 1 sería. desde el 1. Claro, es hasta el 4. es del X. Yo estaba viendo el menos E6 de la Y, por yo eso. también estaba viendo el menos 6. Del 1 Desde el al 1 hasta 4. el 4. ¿Sí? Ustedes me están nombrando Sí, esta parte del gráfico. sí, yo estaba viendo el ¿Pero de es la Y, por solamente eso me esa confundí. parte o sigue creciendo en alguna otra Sí, parte? sigue para ¿Hasta dónde? el 5. Hasta el Hasta el 6 6. sería que no. Hasta el 6. 6. Sí, entonces directamente Del lo 1 al 6. enumeramos. Claro, ahí está. Desde Ay, el no, 1 Del 1 al hasta el 6, claro. 6. ¿Sí? Y hay ah, otra me parte donde reconfundo. siempre tienen que mirar el eje X, no miren para nada el eje Y. Igual en el conjunto de positividad y negatividad, ¿no? Siempre el eje X. Bueno, ¿y hay alguna otra parte donde haya crecimiento? El del 6 hasta el 8 sería que no. ¿O no? Desde el 6 hasta el 8. ¿Sí? Pero acá, ¿qué pasa? Aumentan los valores de X, pero los valores de Y, ¿qué pasa? Ah, Ah, ese sería decreciente. Claro, esa sería la parte de analizar del decrecimiento. ¿Sí? Eso lo hacemos ahora. Bueno, empiecen a decirme cuál es el primer tramo donde la función es decreciente. menos 8 hasta el menos 6. Ah, bien. Pero no veníamos desde el menos 8. ¿De dónde venimos? Del menos infinito. Ahí está. Bueno, menos infinito. Espera. Menos infinito hasta el menos 6. Ujú. ¿Qué otra parte? Del 2 sería. Menos 2 hasta el 1. Bien. Menos 2 hasta el 1. Y hay otra parte, la que me dijeron hace ratito. Del Desde el 6 hasta el 6 infinito. hasta el. Del Bien. 6 al. No sé Infinito. cuál sería. Al Ah, infinito. Positivo. ujú. ¿Sí? Se lo escribo acá abajo. Bueno. Y ahí estarían toda la parte donde es decreciente la función. ¿Sí? ¿Cuál sería el del 6 hasta el infinito, profe? Desde acá. El último. El último Ah, tramo. bien. ¿Sí? Acuérdense que siempre tienen que marcar los valores del eje X, ¿sí? Del dominio. ¿Sí? Y nos queda por determinar en qué parte la función es constante. ¿Sí? Que ya habíamos dicho que qué tramo era. Ese del menos 4 y menos 2. Claro. Es constante desde el menos 4 hasta el Al menos 2. menos 2. Bien. Y no hay ningún otro tramo que sea constante. ¿Sí? Y bueno, entonces ya está analizado el crecimiento, decrecimiento y cuando una función es constante. ¿Sí? Y ahora nos queda la última característica, que es el punto máximo o mínimo relativo. Acá le dice la definición, es cuando cambia su crecimiento. ¿Qué quiere decir cuando cambia su crecimiento? Cuando pasa de ser decreciente a creciente. ¿Sí? Entonces, o al revés, cuando pasa a ser de decreciente a creciente. ¿Sí? Entonces, ¿en qué parte de acá del gráfico hay un cambio del crecimiento? ¿Sí? ¿Cuándo pasa de ser decreciente a creciente? O al revés, ¿cuándo pasa de ser creciente a decreciente? ¿En qué En puntos? el menos 6. ¿O Acá. no? Del. Claro, ahí. Acá. A ver si los marco. Mm, Acá. Sí. Este sería un puntito. ¿Sí? claro. ¿En dónde más? En el 1. ¿El 1? ¿En el menos Acá. 1? Sí, en el. ¿En el Acá. menos 1 también? ¿O no? ¿Y hay otro? ¿En el Y en menos el 1? 6. ¿O nada que ver? Acá. ¿Dónde dijiste, Lara? Espere, yo soy ciega. Que espere que haga zoom. ¿En el menos 1 también o no? Acá. Sí. No, ahí no hay ningún cambio de crecimiento. ¿Sí? Ahí sí, la función es continua en esa parte. Profe, y ahí en donde es constante y eso, no. No, solamente No, tiene que no. cambiar de decreciente a creciente o al revés. Ah, bueno. Claro. ¿Sí? Donde hay Bueno. una curvita, digamos. Ahora Sí. tenemos que, claro, donde hay una curvita. Y ahora tenemos que escribir
antes de escribir tenemos que determinar cuál es un máximo relativo o cuál es un mínimo relativo, ¿sí? ¿Cuál sería un máximo o cuál sería un mínimo? Tenemos 3 puntos. Máximo sería el 6, el Seis. último. Sí, el Y los 6 mínimos, los otros 2. Bien, bien. O sea, cuando Bien. van para arriba serían el máximo, digamos. Claro, y para abajo mínimo. Max, claro, sí, en el gráfico sería eso. El máximo sería cuando cambia de creciente a decreciente, ¿sí? Y mínimo es cuando cambia de decreciente a creciente, ¿sí? Y como son puntos, a esto lo tenemos que escribir en coordenadas, ¿sí? Entonces, el punto máximo, ¿cuál sería? Acuérdense que las coordenadas eran X e Y. 6 para X y 5 para Y. Ahí está, ¿sí? Ah, cierto. Eso. El punto máximo es 6, 5, ¿sí? Y ahora tenemos que nombrar los puntos Punto mínimo. mínimos, ¿sí? ¿Que ¿Cuáles serían? A ver, el primero que me habían dicho. El primero es -6. Coordenadas, ¿no? Sí, sí, sí. 6 para X y 3 para6 para Y. Menos 6 para X y para Y, ¿cuánto? 3. No, 6. 6. ¿Por qué 6? Cero, Pero mira Ajá, en la I. es 0. boludo. Ah, porque está en la línea. Ah, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. ¿no? O sea, ¿Cuál es el tributo otro? ¿Y el otro Y el punto otro, mínimo? menos 6. 1 para X 1 y para menos X para y Y. menos 6. Y menos 6 para Y. Bueno, y ahí ya tenemos determinado los 2 puntos mínimos, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos, con todo esto que hicimos recién, ya tenemos el análisis completo de esta función, de este gráfico, ¿sí? Pasamos desde el dominio, imagen, conjunto de ceros o raíces, conjunto de positividad, de negatividad, si la función es continua o no. También vimos el crecimiento, el decrecimiento, si es constante o no, y los puntos máximos y mínimos que tiene el gráfico, ¿sí? ¿Alguna duda? Ya con eso ya son todas las características. ¿Alguna duda? ¿Y con esto ya lo podemos recibir o no? ¿Y esto qué me Todavía sirve no. para? ¿Yo lo puedo recibir una ¿Falta vez? más o es eso nomás? No, esas son todas las ¿El último características. Ay, no Sí, entendí. Ah, no. creo que sí. Este es el último tema, dígame que sí. Sí, creo que sí. Dice la Ale que explique la constante, porfa. Porfi. Por fin. Bueno, para que lo vean en el gráfico, los gráficos siempre van a tener curvas, ¿sí? Para que identifiquen rápidamente cuándo una función o en qué parte la función es constante, es cuando vean un pequeño tramo que esté graficado en un segmento horizontal, ¿sí? Y si lo vemos en este gráfico, hay un montón de curvas, pero en este tramo hay un pequeño segmento que es horizontal, ¿sí? Ese segmento que es horizontal es constante, ¿por qué? Porque los valores de X van aumentando, pero el valor de Y siempre es, en este caso, 3, ¿sí? Eso ya sería la definición, ¿sí? Aumentan los valores de X, pero el valor de Y siempre es 3, ¿sí? O si lo quieres ver gráficamente, sería el pequeño segmento donde el gráfico es horizontal, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O pasamos a ver el Profe. práctico? Sí. Oh, A mí no, me qué quedó sabía. una duda eso de cómo ponerlo del decrecimiento y crecimiento. ¿Cómo fijarse? ¿Cómo identificarlo, me decís? ¿O cómo Claro. escribirlo? Claro, eso, cómo identificarlo. Bueno, veamos este ejemplo que tenemos acá. Recién me dijeron que el primer crecimiento está desde el -6 hasta el -4. Ah, y otra cosa, para todos los casos solamente tienen que identificar los valores de X, ¿sí? No miren para nada el valor de Y para identificar los tramos del crecimiento, positividad o negatividad o decrecimiento, ¿sí? Siempre tienen que observar los tramos del eje X. Bueno, entonces vamos al primer crecimiento que hay. Me dice que es desde el -6 hasta el -4, ¿sí? O sea, desde acá hasta acá, ¿sí? Porque sería esta parte del gráfico. ¿Por qué es creciente? Porque los valores de X van aumentando. ¿Por qué? Porque el -4 es mayor que el -6, ¿sí? Entonces ya podemos decir que ese sector del eje X aumentan los valores. ¿Y qué valores tengo en el eje Y? Tengo desde el 0 hasta el 3, ¿sí? Y obviamente los valores ahí también van aumentando, ¿sí? Entonces cuando aumentan el eje X y el eje Y, ese tramo es creciente, ¿sí? Y es decreciente cuando sucede lo contrario, digamos.
Por ejemplo, este caso, este tramo, el tramo que va desde menos 2 hasta 1. Los valores de x van aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 es mayor que el menos 2. Entonces eso quiere decir que todos los valores que están entre medio van aumentando. Pero ¿qué pasa con los valores de y? Van desde el 3 hasta el menos 6. Obviamente el menos 6 es menor que el menos 3. Y eso quiere decir que todos los valores intermedios van a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, si aumenta x y disminuye y, la función es decreciente, ¿sí? Este tramo de la función es decreciente. ¿Sí? Sí, ya entendí. Bien. Bueno, entonces vamos al práctico. Ahí tienen todas las características y son 3 puntos. 4 puntos, no, 4 puntos. Bueno, pero es fácil, es sencillo. Bueno, el primer punto dice, tienen que graficar en GeoGebra, ya lo saben cómo hacer, las siguientes funciones y determinar solamente el dominio de la imagen. ¿Sí? Entonces, la primera es una cuadrática. La segunda es una función irracional que recién les expliqué. ¿Sí? Y después en la C ustedes tienen que elegir una de las funciones trigonométricas, ya sea del seno o del coseno que hicieron en el práctico anterior. ¿Sí? Cualquiera. ¿Sí? Y solamente ahí identifican dominio e imagen, no hacen ningún otro tipo de análisis. ¿Sí? No entiendo. ¿En serio? No, en serio no entiendo. Bueno, ustedes van a ir a GeoGebra Sí. Ya fue, corta la llamada. y van a graficar una función, la función que yo les pido ahí. Bueno, acá voy a hacer otra cualquiera. Por ejemplo, Haga la del no sé, X, 2x más 5. 2x más 5, por ejemplo, eso. ¿Sí? Entonces, esto ya le da graficado directamente. ¿Sí? Ahí le sacamos capa a eso, nada más. No hace falta que le saquen captura. Solamente quiero que de me ahí digan el nomás dominio de la ponemos imagen. dominio imagen. Claro. Ah, ya entendí. Entonces, ¿el dominio de dónde hasta dónde iría? Claro, lo graficamos y le decimos el valor nada más. Dominio Claro, era claro. la X, ¿que no? Claro. Entonces, desde el menos 2 hasta el infinito. No comienza en menos 2000. Ahí le dices un... Menos Menos 2,5. 2,5 ¿Hasta dónde? hasta el infinito. Infinito, más ¿sí? ¿Y la imagen? Y la imagen. ¿Cuál era el Eje Y. Del 2. No. Es menos 2,5, ¿era? Tienen que observar el eje Y en la imagen, ¿no? El 2. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo era? Del 0 al 2. Ahí está. No, ¿Al desde dos? el 2. ¿Desde el 0 hasta dónde? Porque este Al gráfico dos. sigue, lo pasa el 2. Mira hasta dónde va este gráfico. Del 0 hasta el infinito. Ahí está. El 0 al ¿Sí? 2. Del 0 al infinito. Al 2 no, porque el 2 estaríamos solamente ubicado acá. Y el gráfico sigue por encima. ¿Sí? Bueno, así con la otra. Después van a hacer la cuadrática. También la Bueno, ponemos cuadrática, así. claro. Hacen la no hace falta que me saquen captura de cada gráfico, pero solamente que me digan cuál es. Y ¿cuál era el trigonométrica? No me acuerdo. La del seno o coseno. Ya. Eligen cualquiera de esas y también me dicen ¿Del de mi trabajo imagen. anterior? Claro, no, el trabajo anterior era racional. El otro penúltimo. que tenía muchas curvas, que no, ese que Sí, tenía. es. No sé cuál es, pero bueno. Bueno, ahora el punto 2, ahí sí tienen que determinar todo. Todo el análisis que hicimos recién. Dominio, imagen, positividad, negatividad, cero, continuidad. Cuando dice crecimiento, le habla de ya sea creciente, decreciente o constante, ¿no? Y los puntos bien. máximos, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen 4 curvas, 4 gráficos, ¿Puedo Eso hacer solamente dos? ¿sí? Es Esas no fácil. se parecen a la que nos dio. ¿Puedo hacer Dice. solamente dos? No, 4. Punto 3. Yo digo que elijamos dos cada uno. El punto 3 es al revés. Yo acá les doy las características y ustedes tienen que graficar lo que sería la función o la curva que les quedaría. ¿Sí? Eso está difícil. No, está Ya fácil. se hace, no sé. Entonces ustedes Bueno, tienen, el colegio por ejemplo, en la no primera, tiene nada. f de x, le dice que el conjunto de positividad va desde menos 5 hasta menos 1. Y también el otro tramo donde es positiva es desde 2 hasta infinito. O ¿Sí? sea que ahí sería menos 5 para X y menos 1 para Y. Así. No. No, o sea, No. el, Crecimiento, a ver iría si.
creciendo desde el -5 hasta el -1. O sea, ese que tenía que tapar con la mano. Ah, Claro, ya. sí. entendí. Ya entendí. Acuérdense que todos estos tramos son ubicados sobre el eje X. Solamente lo que son puntos serían el máximo relativo o el mínimo relativo, ¿sí? Eso solamente son coordenadas, ¿sí? Y ahora quiero que vean esta parte en el segundo, en la función g de x, bueno, le habla de crecimiento constante y de acá le dice f de 0 es -3 y f de 7 es 0. ¿Qué significa eso? No sé. No me enseñó. ¿Nadie sabe? Sí saben. No le enseñó. De verdad no le enseñó. Sí, no le enseñaron, pero No, yo no me enseño. Quiero llorar porque entendía y ahora no entiendo nada. Por favor. bueno, por ejemplo, f de 1 es 3, cualquier ejemplo de f de 4 es No se menos ponga 2. la milanesa. Bueno, ¿qué significa eso? Obviamente tenemos el gráfico X, los ejes X, y, ¿sí? F de 1, ¿quién va en cuenta de acá en el paréntesis? ¿Qué letra va? La X. X. Bueno, Aquí. y cuando ustedes hacían la tablita de valores, le daban el valor a X y reemplazaban en el lugar de X de la función, ¿y qué resultado le daba? Le daba un resultado que era para Y, ¿sí? Para Y. Entonces esto es otra forma de nombrar o de simbolizar un punto, ¿sí? Con esas coordenadas, ¿sí? Entonces, Sería uno para X. claro, Para Y. 1 para X ¿Por y qué 3 no? para Y, Tres para ahí. ¿sí? Y Entonces entonces sería en el- este punto. En el 0, Sí. el otro sería 0 para X. Claro. Si vamos al Y caso del el- ejemplo, sería 0 para X y -3 para Y y 7 para X y 0 para Y, ¿sí? Es fácil, Sí, es otra sí, forma sí. de nombrar O sea, el paréntesis sería la Complica la X vida, y el ¿no? resultado Claro. la Y. Claro, sí, sí. Complica la vida, profe. Y el último punto es un ¡Ay, problemita. Uy, no, ese no lo había Le visto. dice- Pensé que eran Ponga- 3 nomás. Ponga ahí al lado, Escuchen, suponiendo que en el siguiente gráfico la función representa el porcentaje de variación del precio de un determinado producto a lo largo del mes, ¿sí? Entonces tenemos en el eje X los 31 días de un mes cualquiera y en el eje X, y en el eje Y tenemos la variación del precio aumentando en porcentaje y disminuyendo también en porcentaje. Y le hacen preguntas con respecto a este gráfico. Le dice cuál es el intervalo, el primero, cuál es el intervalo de negatividad, ¿sí? Es igual a lo que Eso. analizaron recién, ¿sí? B, ¿qué significa, qué dice? ¿Qué significado tiene el intervalo de negatividad con respecto al precio del producto? ¿Sí? Bueno, acuérdense que el intervalo de negatividad es lo que está por debajo del eje X, y bueno, y ahí ya tienen que relacionarlo a qué piensan ustedes, que qué significa cuando tenemos un -2% con respecto al precio del producto, un -4%, etc. ¿Sí? Y después le dice qué significa, de nuevo, con respecto al precio del producto, las raíces o ceros de la función, ¿sí? Fíjense en que acá hay varias raíces o ceros de la función y tiene que pensar y analizar con sí respecto al entendí. producto que qué significa, ¿sí? Y bueno, la otra pregunta también es para que lo piensen, lo analicen, ¿sí? Pero no es mucho, es fácil. El ¿Sí? dibujito puede hacer asustar. ¿Cómo? O sea, ¿Para no cuánto entendí. es? Para